Fui una chica muy problemática. Estuve en 4 colegios de la ciudad de Medellín, precisamente por esos antecedentes. Pasé por esa etapa pues de la rebeldía que estuvo muy presente, que no recibía ningún tipo de órdenes, y ya después pasé por una etapa de mucha vanidad, de gimnasio, de materialismo, de mostrar mi cuerpo en redes sociales, de tomarme fotos en vestido de baño. Pasé ya de una rebeldía muy grande allá endiosar el cuerpo y la vanidad y el físico sobre cualquier cosa. Yo si veía una camisa y no mostraba el ombligo, yo la mandaba a cortar para que se viera el ombligo. Llega un momento en que yo termino con él y me da una angustia muy grande en mi corazón. Entonces yo termino con él y yo digo, este dolor no es por una tusa. O sea, este dolor es más trascendental. Yo empiezo a sentir todo, como que se pasa una película por mi vida, de todo lo malo que yo hice, de para dónde estaba yendo, y yo decía, así no voy a terminar para nada bien. Y yo, profe, voy a cambiar el trabajo de grado, voy a hablar del aborto. Y la profesora me dijo en estas palabras, si usted quiere ver la facultad arder, hágale. Un saludo muy afectuoso a toda esta linda audiencia de Soy Jesús, Estoy Vivo. Este espacio que es una extensión del libro que lleva el mismo nombre, Soy Jesús, Estoy Vivo, donde narramos 100 milagros de lo que ocurre en la adoración eucarística en postración. Yo soy Marcela Aranguren Riaño, periodista, escritora, biógrafa, autora de este libro. Y hoy me complace traerles una invitada maravillosa que es Mariana Suárez. Mariana, qué gusto que estés con nosotros. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Marcela, muy buenos días para usted, para todos. Gloria al Señor por este espacio y muchas gracias pues por la invitación. Bueno, Mariana nos acompaña desde nuestras hermosas tierras antioqueñas, ¿cierto? Así es, desde Andes, Antioquia. Bueno, entonces, antes de comenzar, voy a darle espacio a Mariana para que pongamos el seguro contra todo riesgo, como lo llamo yo. Entonces, Mariana, antes de comenzar, vamos a invocar aquí a el líder de este equipo, que es nuestro amigo el Espíritu Santo. Entonces, te escuchamos. Muy bien. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ya con este segura contra todo riesgo, vamos a empezar. Mariana, cuéntanos, vamos a empezar por el principio. Cuéntanos un poco de tu infancia. ¿Cómo fue tu entorno familiar? ¿Quiénes son tus padres? ¿Cómo se compone tu familia? Bueno, mi infancia fue una infancia muy hermosa, en el campo, rodeada de amor. Mi papá se llama Antonio Suárez y mi mamá María Esperanza García. Ellos llevan, por gracia del Señor, 40 años de casados, católicos practicantes. Nunca vi un tema como antitestimonio y que fueran luz en la calle y oscuridad en la casa. Siempre fue una infancia muy hermosa con los valores sanamente cristianos. Ok, naciste en Antioquia. En Andes, nací en Andes, Antioquia. Ok. Además de que tuviste esta infancia, recibiste tus sacramentos cuando eras pequeña. Sí, claro. La religión siempre fue pilar en nuestra casa. Entonces, era Eucaristía los domingos, Santo Rosario todos los días,
Mi papá hacía obras de caridad y eso siempre yo lo tengo muy marcado. Él llegaba cuando menos piensa con un niño y decía que se iba a quedar una semana, le compraba ropita, se sentaba con nosotros, jugaba con nosotros. Entonces siempre estuvo muy presente Dios en la vida familiar. Ok. Sin embargo, algo pasó en tu vida y digamos que esa armonía, ¿qué pasó? ¿En dónde viene como una grieta en tu vida, Mariana, y las cosas cambian y tomas un rumbo diferente? Bueno, a pesar de que venía de una familia pues muy tradicional, mi espíritu era muy fuerte, ¿cierto? Muy fuerte. Entonces, cuando nos pasamos ya del campo a la ciudad, yo empiezo a ver otras cosas y como que se me abre el mundo para muchas cosas y esa rebeldía se empieza como a incrementar. No hubo en sí un detonante, sino que era algo que ya se fue gestando en mi interior, como ese fastidio por las órdenes, por la obediencia, no solo en la casa, sino también con los profesores. Fui una chica muy problemática. Estuve en 4 colegios de la ciudad de Medellín, precisamente por esos antecedentes. Incluso en el último colegio que estuve, que fue en el que me gradué, la rectora ya sabía como era como conocida por ese temperamento tan fuerte. Pero ven, te pregunto, o sea, ¿desde niña tenías como esa tendencia, ese temperamento, o esto, digamos, fue como que se evidenció o se dio más en la adolescencia, o cómo fue ese? Pues desde niña tenía el temperamento fuerte porque aprendí a montar bicicleta sola, era peleona, desde chiquitica era muy peleona, no me gustaba que me mandaran pues, pero así los niños del salón. Y ya después, cuando fui creciendo, ya esa rebeldía era inclinada como que yo soy así y me tienen que aceptar porque yo soy así. Ah, caramba. Bueno, entonces la adolescencia fue compleja. Sí, fue bien compleja porque, mejor dicho, hice y deshice. ¿Qué más hiciste y deshiciste? No nos cuentes todo, pero algo más o menos para hacernos una idea de hasta dónde te llevaba ese carácter difícil. No, es que son muchos momentos, no, o sea, para mí lo más fuerte era obedecer pues las órdenes, sí, o sea, las figuras de autoridad. Para mí las figuras de autoridad eran lo más fuerte que yo tenía y contra eso me rebelaba casi siempre, ¿cierto? Contra las figuras de autoridad, ya fueran del profesor. Por ejemplo, cuando yo sabía que había un profesor que muchas le tenían pues cierto respeto, a mí más me daban ganas de desobedecerle, ¿sí? Como de ir en contra de eso. Entonces, ¿Y eso que lo era muy... disfrutabas eso de alguna manera? O sea, como que eso te... Sí, lo disfrutaba, a mí me gustaba hacer eso y yo no veía nada de malo en eso porque yo decía que así era yo y pues que así iba a morir. Ah, caramba. ¿Y ahí cuántos años tendrías? ¿Para unos 15 años o qué? Tenía 15, 16 años. Bueno, y estudiaste, digamos, en ese tránsito de esos varios 4 colegios donde estuviste, colegios donde había autoridades, digamos, profesores católicos, monjitas o algo así, ¿o no? Yo estuve en un primer colegio, era un colegio femenino. Entonces ese primer colegio también era destacado porque era muy estricto. De ahí llegué hasta octavo, después pasaron obviamente problemas, me cambiaron de colegio, me metieron a un colegio de monjitas privado, mixto, ¿sí? Mi problema no era tanto con el tema religioso, pues para mí era como muy irrelevante. Lo mío eran las figuras de autoridad que estaban delante de mí, ¿sí? Ya después de ese solo duré creo que 2 años, pasé a otro que duré 3 meses y en otro fue que ya terminé. Ok, bueno, pero sin embargo entiendo que en ese tránsito tú llegas a coger como cierta apatía también un poco como a la iglesia, ¿cierto? Sí, mi mamá entonces en esa época teníamos una hermanita que estaba en una experiencia religiosa en la Toca de Cis en Ecuador. Entonces mi mamá le decía a mi hermana
que yo me le había salido de las manos. Entonces a veces las familias tan católicas, ¿cierto?, tan tradicionales, asemejan todo como con el diablo. Entonces decían que yo estaba endiablada, decían que yo estaba pues endiablada, me obligaban a ir a misa y era muy fuerte cuando me obligaban, porque ya después como que se relajaron más, porque mis papás sí no son de esos que obligan a Dios, pero a veces sí me tocaba ir a misa, ¿sí? Entonces una vez fue tanta como la cosa que me dio porque me obligaron, y yo que siempre pues tenía ese problema con la autoridad, entonces me dieron hasta ganas de vomitar y me vomité y me tocó irme para la casa porque me mareé completamente. Ah, caramba, uy, hasta ese extremo llegaste. ¿Y después de eso qué pasó? O sea, tus papás lo interpretaron, supieron que había sido por eso o no. Entonces mi mamá me llevó a una cita con un sacerdote exorcista. Y yo estaba como tan en la nube que hasta yo pensaba que el sacerdote, porque no solo era el problema con las figuras de autoridad, sino con la vanidad. Entonces era muy, muy vanidosa y muy materialista. Entonces yo pensaba que todo el mundo estaba enamorado de mí. Y pensaba que el sacerdote estaba enamorado de mí. Entonces era una cosa horrible porque uno se mete unas cosas en la mente horribles, pero al fin el sacerdote le dijo que yo no tenía nada, que simplemente eran cosas de la edad. Aparte, digamos aquí hago un paréntesis, si es que tú naciste en un departamento de Colombia donde el tema de la belleza es demasiado marcado, o sea, es como un sello y casi como una obligación de que todas las mujeres tienen que ser bonitas y cuidarse mucho. O sea, crecer en ese ambiente también te afectó. Sí, digamos que yo pasé como por todas las etapas. Pasé por esa etapa pues de la rebeldía que estuvo muy presente, que no recibía ningún tipo de órdenes, y ya después pasé por una etapa de mucha vanidad, de gimnasio, de materialismo, de mostrar mi cuerpo en redes sociales, de tomarme fotos en vestido de baño, en piscinas y así. Entonces pasé ya de una rebeldía muy grande a ya endiosar el cuerpo y la vanidad y el físico sobre cualquier cosa. Y mientras tanto, tus papás, ¿qué hacían? O sea, cuando ya pasaste a ese mundo como más material, que ellos qué hacían, Pues preocupados o qué hacían, ¿no? O ya te dejaron pues como quien dice, dejémosla ya a ver qué hace o qué. mis papás tienen 6 hijos, ¿sí? Yo soy la penúltima de mis hermanos. Y a mis papás Dios les dio una sabiduría muy grande porque ellos no eran, como yo te dije al principio, represivos. O sea, no eran como que, a ver, y usted se va a encerrar y usted no se va a poner eso, porque yo si veía una camisa y no mostraba el ombligo, yo la mandaba a cortar para que se viera el ombligo. Entonces, si una camisa no tenía un escote, yo lo mandaba a hacer para que se me viera bonita. Mis papás nunca me decían referente a eso nada, pero mi mamá a veces sí me decía, mi hija, usted es muy bonita, pero cuídese mucho, que los hombres van a creer que usted es otra cosa y usted no es así. Porque a pesar de que fuera tan materialista, pues era reservada en el aspecto pues sexual, ¿sí? Que no iba a estar pues con uno ni con el no, eso era muy reservada para eso. Sí tuve muchos novios, pero en ese tema sí fue muy reservada. Y sí, la verdad que uno cogía muy, muy mala fama, sobre todo cuando llegaba a los colegios. Recuerdo en el penúltimo colegio que llegué, ya se ha escrito mi nombre en el baño, que Mariana es una P, que es esto, que es lo de más allá. Ah, caramba. ¿Y esto estamos hablando de qué año, Mariana? Sería por ahí 2013, 2012. Ok. Bueno, eso fue en el colegio. Viene la universidad. ¿Cómo es ese tránsito de la universidad y cómo cambia tu mentalidad, tu vida? Ya viene entonces otra etapa, porque entonces seguía igual siendo vanidosa, pero ya empecé como con la mente un poco más abierta, ¿sí?
Entonces, antes de contarte el tránsito por la universidad, era un 8 de septiembre, que hace días se celebró pues, la Natividad de la Virgen María del 2016. Y mi mamá dijo, porque pues en eso sí me hacían presión para estudiar. Sí, a mí sí me decían, tiene que estudiar, tiene que estudiar, tiene que estudiar. Usted no se puede quedar de bonita en la casa, tiene que estudiar. Entonces, a mí me da mucha pereza estudiar. Y resulta que en la Natividad, un 8 de septiembre del 2016, mi mamá dijo, escríbanle una carta a la Virgen María y lo que ustedes le pidan, ella se lo va a cumplir. Yo incluso tengo ese papelito escrito y guardado. Y yo le escribí a la Virgen María, yo quiero pasar a trabajo social. Y te prometo que voy a dejar de tomarme fotos en vestido de baño, de decir chistes o palabras de doble sentido. Y mi mamá tenía un tormento porque pensaba que yo en la universidad iba a probar la marihuana. Entonces yo le dije, y en la universidad no voy a probar la marihuana. Pues el paso por la universidad fue un milagro. No fue como que pasé por inteligente, no, fue la intercesión de la Santísima Virgen María. Pero ven, te pregunto, ¿y por qué trabajo social? O sea, tenías, digamos, dentro de tu esencia, desde pequeñita, ¿te llamaba la atención el trabajo social por lo que había hecho tu papá? ¿Eso, digamos, de alguna manera te había influido positivamente o por qué esa carrera? Sí, a pesar de que yo externamente tuviera una fachada de dureza o de rebeldía, mi corazón siempre se movía mucho interiormente por las personas. Entonces mi tía, yo tengo una tía, hermana y papá, que fue trabajadora social. Es trabajadora social, pero ella vive en Estados Unidos. Entonces, yo me presenté primero a psicología, no pasé, pero en esta carta que yo le hice a la Virgen María a trabajo social, yo dije, bueno, yo pensaba que trabajo social era pues como ayudar a la gente. Entonces ahí me presenté, resulta que me presenté a la Universidad de Antioquia. Es una universidad con mucha exigencia académica. O sea, ya el que pasa, pasa y el que no pasa, pues no pasa. Incluso si usted pierde una materia 2 veces, lo echa de la universidad por 5 años. Entonces es una exigencia muy fuerte. Resulta que para la carrera que me presenté, se presentaron demasiadas personas para trabajo social, son unas carreras como muy apetecidas. Entonces se presentaron demasiadas personas y yo no pasé. O sea, a mí el examen salía no admitido. Listo, entonces yo, bueno, no pasé, perdí tanta promesa. Pero entonces mi hermano era profesor de la universidad y yo, bueno, no pasé cuando a los 8 días me llega un correo desde la Universidad de Antioquia diciendo que me admitieron a trabajo social. Hágase de cuenta que no sé, no tengo el dato exacto, pero en esa carrera se presentaron de 300 a 400 personas y solo son 40 cupos. Entonces yo le mostré ese correo a mi hermano y yo le dije que lo que me había llegado, y él dijo, se la están burlando, eso no existe, eso nunca ha pasado, el que pasa, pasa y el que pasa, no pasa. Entonces yo no lo entendía, me fui a la seccional a preguntar y la secretaria me dice, usted es la del cupo. Y ahí pasó todo. Pero nunca supiste por qué te otorgaron ese cupo, o sea, humanamente no sabes, pero providencialmente. Tampoco. Bueno, te quiero preguntar esto. Digamos, en esa adolescencia y en esa juventud, tú como, digamos, tan dada a la vanidad, a la belleza, a la rebeldía, a no seguir órdenes, a que no te gustaba la autoridad, ¿tuviste momentos de ansiedad y depresión? Mira, la verdad no. O sea, yo era como tan libre y como que mis papás no me generaban tampoco una presión por lo que yo era. Yo era porque no pensaba en nada, o sea, yo no pensaba ni en la eternidad, ni en la vida de gracia, ni que me tengo que salvar. En mi mente no estaba esos conceptos, ¿cierto? O sea, yo sí sabía que estaba Dios, que uno tenía que creer en Él, confiar en Él, pero en mi mente no estaban esos conceptos tan trascendentales. A mí me empezó
No fue en la adolescencia, sino ya grande, que fue como una estocada. No es que me empezó y me duró, sino que me empezó y empezó el camino de la conversión. Bueno, ¿y cómo Y fue fue por eso? ese encuentro. En la universidad tuve un novio psicólogo, ¿sí? Y yo ya había tenido varios novios. Entonces, cuando simplemente algo no me gustaba de ellos, yo, como decimos en Antioquia, los echaba y ni sufría, la verdad. Yo no sufría por las terminadas, normal. Yo tuve un novio psicólogo que él me empezó a hacer ideas, a cuestionarme el catolicismo, Ujú. porque él me dijo, ¿y usted es católica? Y yo sí, y él dijo, pero yo no soy católico. Y yo, no importa, Dios es amor, libertad, paz, todo el cuento. Cuando él ya me empezó a cuestionar a mí la existencia de Dios. Entonces, por ejemplo, salíamos o algo y yo decía, ay, qué belleza las montañas, que Dios es muy bello, la creación, todo. Y él me dijo, ¿y usted por qué cree que Dios lo creó? Puede que no. Entonces eso empezó a generarme a mí unas dudas muy grandes, porque yo, que había nacido en cuna católica, veía, o sea, yo no era que viera un antitestimonio, sino que veía el testimonio en mi casa, mi papá haciendo caridad, mi mamá siendo buena mamá, una mamá presente, amorosa. Entonces yo todo eso lo veía y se me hizo muy fácil asimilar. Llega un momento en que yo termino con él, decido pues terminar la relación con él y me da una angustia muy grande en mi corazón. Y yo creo que eso fue una gracia tumbativa. O sea, eso fue inmediatamente que yo empecé a sentir todo en mi vida. Entonces yo termino con él y yo digo, este dolor no es por una tusa. O sea, este dolor es más trascendental. Entonces yo empiezo a sentir todo, como que se pasa una película por mi vida, de todo lo malo que yo hice, de cómo me vestía, de para dónde estaba yendo, y yo decía, así no voy a terminar para nada bien. Y en cuestión de semanas, eso no fue meses ni años, yo estaba botando toda la ropa que tenía indecente, yo cogí un crucifijo que era como de este tamañito, y yo lo cogí y yo le decía, me merezco todo este dolor y te lo ofrezco y haga, Señor, conmigo lo que usted quiera. O ¿Sí? sea, entraste en con una Entonces, búsqueda existencial como en una iluminación de conciencia. entré en eso que fue de manera rápida, ¿sí? En una semana yo mi closet se había dejado con 3 blusas decentes que tenía. O sea, Empecé a averiguar la consagración. ¿Ah? o sea, terminas Em- con este novio y tan pronto él se va, o sea, que estabas en tu cuarto echando gloss y se te viene ese a la mente, o cómo fue ese, o sea, ese momento, ese clic, ¿cómo fue? No, pasó el momento de la ruptura, me dio un dolor, pero yo sabía que no era por la ruptura porque yo estaba acostumbrada a terminar con novios. Entonces para mí no era algo nuevo. Y me llega ese dolor acompañado de muchas imágenes en mi mente, ¿sí? De todas las cosas malas que estaba haciendo, de cómo me estaba vistiendo, de para dónde iba, de que me iba a quedar sola, porque sabía que en algún momento iba a crecer, no iba a ser tan linda como era pues en la juventud, y sabía que no me iban a mirar tanto, a pretender tanto, y ahí fue que se dio todo. Y empecé entonces, diosidencialmente, al otro día de la ruptura, me escribió un misionero por Instagram y me empieza a hablar de todo. O sea, yo lo conocía a él en el mundo, ¿sí? En el mundo yo lo conocía. Era un hombre muy, muy bonito, yo lo conocía. Y él me saludó y yo empecé a ver el perfil y yo, entonces tenía una frase que decía, quiero pasar el cielo haciendo el bien en la tierra, y yo sé qué le pasó. Entonces él me empieza a escribir a mí y me empieza a hablar de la castidad, de la pureza y de la vida en gracia. Y yo empiezo a llorar. Eso fue, te digo que fue al otro día de la ruptura. Y ahí empiezo yo el camino, averiguo una consagración. Resulta que misteriosamente a los 15 días se abrió la consagración y empecé. Pero bueno, Después de que había ido a... sí, devolvámonos un poquito porque es que yo te escuché en un testimonio que tú de alguna manera sí tuviste como cierta apatía hacia las figuras religiosas, vamos, hacia los sacerdotes, hacia las religiosas. Cuéntanos un poquito de eso. O sea, eso fue
con ese novio que te cuestionó y que te metió esas ideas en la mente o cuándo ocurrió eso? Porque digamos de eso, de alguna manera, si tus papás no te obligaran a ir a la iglesia y eso, pues tú sí te distanciaste. Cuéntanos un poco de eso. No, eso fue cuando yo estaba recién llegada a Medellín, ¿sí? Cuando yo estaba recién llegada a Medellín, empecé a pensar que el sacerdote que estaba dando la homilía estaba enamorado de mí porque me miraba cuando predicaba. Entonces me empezó a generar un fastidio, ¿sí? Entonces me daba mucha pereza ir a la Eucaristía por eso. Incluso después de, habían momentos como etapas, pero siempre pues alejadita. Y también incluso cuando después del milagro de que pasé la universidad, yo no quería rezar. Yo no quería rezar, me fastidiaba rezar, me daba pereza rezar. Y papá me decía, acuérdese de lo que la Virgen María hizo en usted. ¿Sí? Acuérdese de lo que la Virgen María hizo en usted. Pero eran más que todo momento, no es que yo fuera a atacarlos ni siquiera por redes sociales, ni de palabra, no, nunca pues pasó eso así, pero era más algo interno. Ok. Bueno, entonces viene el momento de la consagración y qué pasa, o sea, cómo cambia tu vida y cómo transcurren las cosas en la universidad. Yo inicio eso aproximadamente en el quinto semestre. Entonces, 3 retiros espirituales, a mí de 15 no me dieron nada, me dieron un retiro espiritual. Después me vuelven a mandar a un retiro espiritual a los 19, después a los 21 años y ningún retiro espiritual tocó mi corazón, ¿sí? Lo que había tocado mi corazón fue ese momento y el inicio de la consagración. Entonces yo empiezo la consagración y a mí se me abren los ojos ya completamente. Y yo decía, yo quiero esto en mi vida. Y yo me quiero dedicar a hacer el bien en mi vida, a ayudar a las personas y servirles, porque ellos tienen que saber esto que yo estoy experimentando, que yo estoy viviendo. Entonces mira que se empieza entonces el camino de conversión cuando ya los compañeros de estudio me veían como alborotada, que llegaba en guayabada, que mostraba el ombligo, que me vestía pues muy indecente y ya empiezan a ver, pero en cuestión demasiado rápido, pues porque yo te digo que eso fue en meses, eso no duró años. Sí, en una semana yo ya no tenía, yo ya había cambiado completamente por gracia infinita de Dios. Entonces para ellos obviamente fue un golpe. Entonces ya antes no me molestaban porque yo era de las que hacía bullying, de las que me tenían cierto respeto porque era muy frentera. Y ya empezó ya un ataque más por lo que yo empecé a creer, por ser católica. O sea, ya tú, la del bullying, la que recibió el bullying fuiste tú. Sí, yo ya empecé en ese momento a ser víctima del bullying por mis creencias y mis posturas, porque yo no te puedo decir pues que yo era una mártir en el salón, sino que yo también hablaba fuerte. Y bueno, ¿y cómo fue esa experiencia y ese bullying? O sea, ¿cómo transcurrió? ¿Estabas en quinto semestre? ¿La carrera eran 10 semestres? Bueno, ¿y cómo transcurrió el resto de la carrera? O sea, bajo esa presión también de pasar de victimaria a víctima. Sí, eso fue algo muy fuerte. Yo inicio la consagración, yo digo, esta es la verdad, esto es lo que es la vida, esto es lo que yo tengo que hacer, y le prometo a la Virgen María que siempre la voy a defender. Entonces yo inicio y ya la gente empieza a verme, entonces ya cuando hablaban de temas fuertes atacando a la iglesia, porque no sé por qué los profesores universitarios, en vez de dedicarse a dar el tema que tienen que dar, atacan a la iglesia, en su mayoría. Entonces a mí ya no era como que, ay, bueno, cada cual que piense lo que quiera, sino que ya me atacaba a mí directamente, ¿sí? Porque la iglesia, yo la considero mi madre. Imaginen que a usted le estén hablando mal de su madre, pues usted no se va a quedar callada. Entonces yo empecé, como te digo, no es que el bullying vino porque yo era que me hacía en un rincón del salón, sino porque yo era peleona, ¿sí? Entonces, antes lo hacía por rebeldía, ahora ya tenía un motivo. Tenía un motivo de defenderla, la amaba, la quería y no dejaba que eso pasara. Entonces se vinieron muchos ataques por eso, burlas, mentiras, incluso chismes.
de varias compañeras pues del salón. Caramba, tenaz, o sea, digamos que quienes eran tu grupo de amigos, entre comillas, antes ya, o sea, toda esa gente se apartó y quedarías realmente con los que fueron amigos. Pues yo era, sí, como yo era muy popular, me conversaba pues con muchas personas, pero del grupo de estudio eran 4. De esos 4, los 2 eran muy respetuosos, nada que ver con la religión, pero me respetaban, no compartían, pero respetaban, y otras 2 sí quedaron, que era una amiguita mía indígena, muy católica y muy creyente de la Virgen María, y otra que era una señora, que aún son amigas mías. Entonces ellas fueron en sí ese apoyo en ese momento, en esas aulas, porque ellas no solo veían pues como el ataque de ciertos compañeros, sino que ya empezaban a ver el ataque ya de los profesores, directamente también. Entonces, incluso una de ellas me decía, Mariana, ¿usted por qué no los demanda? O sea, porque cuando empezó la tesis, ahí sí fue que empezó una cruz muy grande en la vida mía. Bueno, cuéntanos de tu trabajo de grado, o sea, de qué tema fue y por qué te trajo, digamos, también otra cruz. Yo empiezo entonces a moverme en este mundo católico. Nosotros estábamos en Andes, volvimos a Medellín, de Medellín volvimos a Andes y de Andes ya más grande volvimos a Medellín ya cuando era misionera. ¿Sí? Porque en la consagración empecé también formación para ser misionera. Y aún soy misionera, gracias al Señor. Entonces llego a Medellín a Misión Provida. Me empiezo a enamorar completamente de este tema, la misión Provida. Tengo una experiencia en la red Provida, como de las que están en la oficinita al frente de Profamilia, y empiezo a escuchar todas las historias del aborto, ¿sí? Y para mí fueron demasiado fuertes. Mujeres que me contaban que pesar del niño mío que no se quería morir yo con las pastillas que me tomé y se escondía en las costillas. De escuchar abortos de 5, 6, 7 meses en Profamilia y que algunas no dejaban que vieran su bebé. ¿Sí? Entonces fueron momentos muy fuertes que yo dije, tengo que hacer algo con esto. O sea, yo tengo que hacer algo con todo lo que el Señor me está permitiendo experimentar. Entonces resulta que yo iba a hacer la tesis, pero con un tema muy aislado. Era como el impacto del cáncer o de una enfermedad en las familias, cuando me piden el favor de acompañar una charla de cultura de la vida versus cultura de la muerte. Yo simplemente estaba escuchando el que estaba dando la charla, yo estaba ahí sentada y siento en mi corazón que mi tesis tiene que ser del aborto. Y yo dije, no, pues si antes me bulineaban tanto por ser cristiana católica, ¿cómo será si yo llego a hacer una tesis de esa ya sabiendo que yo soy así, ¿cierto? Pues resulta que como todo en mi vida ha sido así, entonces el martes fue la charla, al jueves yo le estaba diciendo a la profesora que iba a cambiar el trabajo de grado. ¿Y qué te dijo ella? ¿Qué? ¿Te apoyó? No, ¿qué pasó ahí? O sea, ella era feminista, ¿sí? Ella era feminista o es. Yo hablo con mi director de misión, que él fue el causante de decisiones muy grandes en mi vida, que fue la tesis y el proyecto Interviniendo con Fe. Entonces yo le pregunto a él que quiero hacer una tesis así y él me dio más candela. Hágale, que acá vamos a estar para apoyarla. Entonces yo le dije a la profesora, y yo, profe, voy a cambiar el trabajo de grado, voy a hablar del aborto. Y la profesora me dijo en estas palabras, si usted quiere ver la facultad arder, hágale. Y yo, listo. Y empiezo. Eso era tanto el estrés, el sufrimiento, que yo pensaba que me iba a enfermar, que me iba a despertar un cáncer, que me iba a enfermar porque fue muy difícil. O sea, yo no he sido una mujer académica. A mí el Señor me lo ha dado todo.
a mí la Virgen María me lo ha iluminado todo también. Entonces yo no sabía muchos conceptos y muchos temas. Y la profesora, pues era feminista, me dijo que no sabía nada del aborto, pero aún así era mi asesora. Entonces yo empiezo porque me metí una involucrada y la primera tesis que yo escribí, el primer esbozo que yo escribí se llamaba La otra cara del aborto contada por ellas. Entonces yo quería ahí mostrar los testimonios de las mujeres que les había pasado esa experiencia. Resulta que, bueno, escribí lo primero con todo, me dijeron que ella me dijo que no, que yo no era psicóloga. Entonces siempre hubieron, yo tuve por ahí 3 ideas de tesis porque escribía una, pasaban 5 meses, 4 meses y ya lo último me la rechazaban, ya empezó un ataque muy fuerte y me decían que me fuera a evangelizar a otra parte, que eso no estaba bien, que qué país creía que yo estaba, porque como el aborto en Colombia lamentablemente está despenalizado y yo también peleaba, o sea, yo te digo, no era que me atacaban por atacarme, sino que yo también peleaba. Entonces yo les decía que a mí no me importaba en qué país estábamos, porque el aborto va a ser malo en China, acá y donde sea, ¿sí? Entonces, bueno, eso fue una cosa impresionante. Eso fue algo demasiado impresionante. Hubieron demasiadas cosas que yo aún no logro entender, tampoco me interesa porque ya gracias a Dios me gradué. Entonces, sí, eran unos ataques muy directos, burlas. Un profesor que era asesor también o calificador decía que cómo van los rezos, que si me iban a alcanzar para ganar. También recuerdo una docente que ella me dijo, una vez ella estaba súper alterada que porque yo de dónde había sacado a esas muchachas, que tan charro que todas hubieran sufrido. Y yo le dije, profe, relájese. Cuando ella me dijo, no, relájese usted, porque yo ya me gradué. Usted no se ha graduado. Entonces, comentarios como por ese estilo. La propia asesora me decía que le daba miedo. Imagínate que le daba miedo una tesis como la mía, rodeada de santos y de vírgenes. Entonces, al fin y al cabo, la profesora llega un momento en que yo dije, bueno, voy a cambiar de asesora, porque me lo decía, Mariana, cambie, usted con ella no va a llegar a ningún lado, cambie de asesora. Yo le escribo a la profesora porque en algún momento la consideraba una compañera y ella me dijo, no, vamos a salir adelante. El caso fue que no salimos adelante y al fin y al cabo me puso pues a perder, ¿sí? O sea, me dejó muy abandonada en la tesis y al final me calificó la nota mala. Perdí, ¿sí? Perdí trabajo de grado. A mí me dio eso muy fuerte, ¿cierto? Porque ¿Y por qué mira perdiste? O sea, ¿por el tema en sí o por qué razón te justificó que habías perdido? Lo que pasa es que, primero, pues obviamente desde el principio decían que yo no debía escribir una tesis como esa porque yo era provida, ¿sí? Les impresionaba mucho que yo llevara unos testimonios de esa clase de aborto, de que ellas estaban tan mal, que por qué no lo hacía con las universitarias, que qué pensaban ellas, que qué pensaban los profesores, pero yo lo quería hacer directamente con la implicada. Entonces, en todo ese enredo, obviamente, ella se metió con el tema metodológico, los objetivos no eran claros, en fin, me puso a perder. Yo mando el trabajo a segunda calificación, porque eso es un derecho que tenemos, y resulta que la que dio la segunda calificación, que ni me conoce, ni conocía nada de la historia, ella decía que invitaba a los docentes a la humildad, que con todo el respeto que ellos se merecían, pero que ese trabajo tuvo orfandad docente, o sea, se notó que el docente no me había ayudado, que me dejaron sola. Ella lo dijo en las palabras, hubo orfandad docente. Resulta que, bueno, mis compañeros se graduaron, terminaron todo, yo me demoré 2 años más para graduarme, pero yo no quería cambiar el tema. ¿En qué año te graduaste? Me gradué, ya tengo, en el 2024. En el 2024, entonces, la Virgencita, como no me deja sola, me manda
no cualquier asesora, en ese tiempo ella era la jefe del Departamento de Trabajo Social. Entonces tenía un puesto muy alto en la universidad y sobre todo en la carrera, y ella me adopta, o sea, ella me adopta, ella me dice, yo le voy a ayudar a usted. Entonces ya empezamos, obviamente la tesis no quedó con las ideas que yo tenía, ¿cierto? Pero sí tiene un mensaje muy central. Lamentablemente, pues la tesis no se montó al repositorio, todas se montan en el repositorio, todas las series de los estudiantes, la mía no está en el repositorio, pues no sé por qué, pero así fue. Wow, increíble, pero bueno, ok, ella te ayuda, logras o sea, pasar tu trabajo de grado y logras graduarte. Okay. Ajá, así es. Pero bueno, más allá, digamos, de esa censura por parte de la universidad, pues no pudieron acallar tu voz. Cuéntanos un poco de esas experiencias que encontraste, Mariana, de estas mujeres. ¿Al fin lograste incluir los testimonios o parte de los testimonios en el trabajo o no? Sí, obviamente el trabajo tiene un objetivo distinto, pero están los testimonios, que para mí era lo más importante, porque yo pienso, cualquier persona puede leer eso y le puede impactar, ¿sí? Yo en esa experiencia me encontré la crueldad del aborto y que muchas cosas de las que estamos viviendo son consecuencias de ese pecado tan grande y tan nefasto, ¿sí? De ese asesinato tan grande. Pero el Señor me pasó de esa etapa, fui a debates, debatí, di charlas, me pasó a otra más íntima, que es interviniendo con fe. Ok. Bueno, y antes de que nos cuentes de Interviniendo con Fe, cuéntanos un poquito, por lo menos uno o dos testimonios que encontraste en esa investigación y que te tocaron más el corazón, o sea, o sea, que digamos esa cara que nosotros no conocemos o que no, o que nunca se muestra o que se conoce pero se quiere silenciar. ¿Qué viven esas mujeres y cómo una experiencia de esas marca su vida si llegan a tomar la decisión y llegan pues a interrumpir su embarazo, o si de pronto algo las hace cambiar y no logran materializar eso? Son muchos, pero hay dos muy impactantes, tres. Hay tres muy impactantes, uno de ellos es de una joven que ya está pues grande, ya tiene 4 hijos, pero ella abortó a los 6 meses de gestación. Ella abortó una niña. Entonces el médico, ella le fue súper mal, ella casi se muere, se desangró, eso fue algo muy fuerte. Y el médico coge ya a la niña muerta y se la pone en las piernas a ella. Y le dijo, así como usted me dañó la vida, yo se la voy a dañar a usted. Y le puso la hija muerta en las piernas. Ella hasta el son de hoy está con acompañamiento psiquiátrico. Se quería ¿Y eso lo dijo el suicidar. médico a ella? ¿El médico le dijo eso a ella? El médico que había matado a la hija por orden de ella, le impactó tanto a él que se la puso a ella ahí. Wow, de nada. Ese es uno de los tres. ¿Cuáles son los otros dos? Ese es uno de los tres. El otro fue una joven de 15 años que ese no estuvo en la tesis, pero lo conocí cuando que estaba trabajando al frente de Profamilia. El otro era de una joven de 15 años que tenía 5 meses de embarazo y ella se refería al bebé como el monstruo ese. Es un caso que me marcó demasiado, que incluso cuando me enteré de la noticia que abortó, yo no pude seguir trabajando porque yo la acompañé demasiado, la llamaba, le escribía, la invitaba a cositas, de todo. Y resulta que me contaba ella que cuando el papá, un joven como de 17 años, sí quería tener el bebé,
cuando el papá hablaba o ella estaba con el papá, el bebé se movía. Cuando ella estaba solita, él era escondido en las costillas. Y cuando el papá hablaba, él salía. Resulta que finalmente ella abortó, ¿sí? Finalmente lo mató. Y lo peor del caso, lo más asqueroso del caso, fue que los papás, o sea, los papás de ella y los papás del papá del niño, se estaban peleando por las cenizas del bebé muerto. Y que el caso estaba en fiscalía. Ay, tenaz. Y hoy esa niña, ¿qué? O sea, ¿qué sabes de ella? ¿Cómo quedó? O sea, ¿cómo asumió eso? O sea, lo último que supe fue que ella está internada en el mental de Bello. Tenaz. Es que esa es la otra parte que no le cuentan a las niñas. Esa es la otra parte que no le cuentan. Y el último caso de los tres que nos quieres compartir. El último sí es un poco más tierno para bajar el impacto. Y es una señora que tenía 45 años y estaba embarazada, tenía 7 meses. Ella pensaba abortar. ¿Ya tenía más Entonces, en mi hijos? ¿Era forma, su primer hijo o qué? ¿O ya tenía más hijos? tenía una ya grande. Entonces decía que era muy pobre, que pues que cómo iba a tener un hijo ya tan grande. El papá del niño de la niña, porque es una niña, tenía 50 años y que no estaba preparado para ser papá. Y yo, ay no, mija, vuelva de seria. Ustedes dos bien viejos. Y usted se va a poner con las cosas, mija, no. El caso fue que en la forma pues folclórica que yo le hablé, ella se puso a llorar y ella dijo, ¿sabe qué, Mariana? Yo pensaba matar a mi hija, porque la verdad, pero una Mariana la salvó y yo le voy a poner Mariana. A Ay, los qué 3 días bonito. nació la niña. A los tres Qué días nació la niña. wow. Bueno, y mira que el nombre que uno lleva sí tiene que ver mucho con la misión que uno tiene Sí. en la vida. Mm. Y tú te llamas Mariana. Bueno, digamos que bueno, viene todo este tema de la graduación y todo eso, pero tú tienes una misión. Cuéntanos ahora de tu misión, Mariana. Mm. ¿Cómo la bautizas? ¿Por qué la bautizas así? ¿En qué consiste? Sí, yo vi que el Señor entonces me ha puesto en varias misiones. Empezó pues ese tema del aborto que fue muy fuerte. O sea, uno lo dice rápidamente, pero fue muy fuerte, muy fuerte. Y empiezo yo a tener experiencias pues haciendo mis prácticas académicas en instituciones. Y recuerdo que una vez decían, ahí viene la trabajadora social, uy, de la Universidad de Antioquia, no, qué tan bueno, ¿sí? Imaginándose pues que iba a ser súper, para dar unas charlas súper libres. Cuando llego yo con la medallita, todo, entonces ella me la ve y me dice, Mariana, bueno, muy bueno, nosotros respetamos que usted sea practicante, que sea creyente, pero nunca vaya a mencionar a Dios en las aulas, ni el catolicismo en las aulas, simplemente de la charla y ya. Entonces yo me empecé a cuestionar. Me gusta mi carrera, estudié mucho tiempo para graduarme como trabajadora social, pero soy misionera antes que ser trabajadora social. Entonces yo me puse a pensar, el Señor me puso a pensar de cómo conjugar las dos cosas, o sea, lo profesional y lo espiritual. Y ahí nace, por nombre del Señor, porque el Señor es el jefe y yo soy la trabajadora, interviniendo con fe, que Ok. lleva ya 3 años el proyecto y ha atendido más de 200 personas. Interviniendo con fe empezó desde la universidad prácticamente, porque te graduaste en Sí. 2024, te retrasaron 2 años más la graduación, pero empiezas en Sí, 2022. exacto. Yo empecé a hacer acompañamientos cuando aún estaba en todo el proceso estaba estudiando. No había terminado la carrera porque yo empecé por amor al arte y yo, bueno, yo veía a alguien llorando, yo quería hablarle, yo quería conversar con él, a veces me quedaba conversando con personas 3 horas. Entonces yo empecé así, por amor al arte, y las acompañaba y me encantaba y ya se fue creciendo y creciendo y creciendo. Y bueno, ¿y
primero, ¿cómo sabe el nombre? Interviniendo con fe. ¿De dónde viene esa iluminación de ese nombre? Interviniendo con fe, porque obviamente yo no soy psicóloga y no puedo hacer terapia, pero sí los trabajadores hacemos intervenciones individuales, familiares, sociales, educativas. Entonces las intervenciones son como formaciones, como educación, como enseñar, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, no hago terapia, pero hago intervenciones y las voy a hacer con la fe. Entonces, no es que yo me esté lucrando de la fe, sino que yo llevo mi profesión, meto la fe, ¿sí? De la mano. Porque yo hubiera podido ser de la mano en la fe, yo hubiera podido ser una trabajadora social que no menciona a Dios, y hay muchos católicos que no lo hacen, pero yo sí lo quiero mencionar, yo lo hago parte de mis intervenciones. Y ahí el Señor inspira interviniendo con fe. Ok, entonces digamos es una pedagogía que tú haces y en qué consiste. Digamos, vamos a poner un caso real. Llega una persona, una joven, por ejemplo, una adolescente, que llega con un embarazo y no sabe qué hacer. Llega, toca las puertas de Interviniendo con Fe. ¿Cómo es el proceso? Bueno, Interviniendo con Fe, entonces, hace acompañamientos integrales, ¿sí? Son acompañamientos integrales que yo lo baso en 4 bloques. Hay un primer bloque de sanación interior. Ese bloque de sanación interior entra todo lo que la persona tenga que sanar: abortos, duelos, ¿sí? Pérdidas, de todo. Ahí entra todo en la sanación interior. Pasa a un segundo bloque que es puro manejo de emociones. Sí, entonces que la alegría, que la tristeza, que esto. Pasamos a otro que es amor propio y autoestima y terminamos con espiritualidad. Entonces se hace que un acompañamiento, se conversa. Entonces, dependiendo de la necesidad. Lo que pasa es que yo empecé a identificar, sobre todo yo he atendido demasiadas mujeres, yo empecé a identificar que las mujeres tenían unas heridas muy similares. Entonces yo por eso empiezo a desarrollar los bloques, porque esto les abarca todas las necesidades que yo veía que tenían las mujeres, ¿sí? Se hacen acompañamientos, son integrales. ¿Qué quiere decir integrales? Que tienen una frecuencia, que tienen un objetivo, que está pensado en la necesidad de la persona, pero no solo quiero hacerlas individuales, sino que quiero llegar a los colegios, a las empresas, interviniendo con fe, haciendo ese tipo de talleres. Ok. ¿Y cuánto puede durar un proceso? Por ejemplo, como te digo, el caso supuesto de la chica adolescente que llega y no sabe qué hacer ante un embarazo. ¿Cuánto puede durar el proceso? ¿O es relativo de acuerdo a cada caso, de acuerdo a cuánto se quiere ayudarle la persona? Uh-huh. ¿Eso de qué depende? Cuéntanos un poquito eso. Depende, o sea, a mí me hacen mucho esa pregunta de cuánto dura un proceso y yo les digo no sé, porque es demasiado relativo. O sea, la persona puede llegar hoy con una necesidad y resulta que son muchas cosas más, ¿sí? Muchas cosas más. Entonces, te voy a poner el siguiente ejemplo. Me traen el caso de una niña que fue adoptada y a ella la habían matado la mamá. Ella tuvo 3 sesiones con psicología y le trabajaron el tema del duelo, ¿sí? Pero la niña, pasaron los meses y se quería matar. Ella decía, yo de cumpleaños me quiero morir. Yo converso con ella y resulta que la niña fue rechazada por la mamá, papá no tuvo, la mamá la quería abortar, la violaron y por último se murió la mamá. Entonces, si yo le trabajo a ella solo esta cosa, las otras van a faltar, ¿sí me entiende? Entonces yo empiezo siempre desde la raíz. No son procesos corticos, es que la sanación no es un proceso corto, es un proceso muy largo. Entonces yo empiezo y yo tengo los temas, las intervenciones las tengo claras, pero yo no le puedo decir cuántas, porque puede llegar un día y estar llorando por alguna cosa. Claro. Entonces me pasó esto en el trabajo, o una amiguita me dijo esto, entonces yo no puedo decir, ay, sí, bueno, mija, limpie las lágrimas, pues que vamos con el tema. No, yo tengo que dejar que ella se exprese. Claro, y ya en la próxima, sí, dale. Entonces me dicen, ¿cuántas son? No sé, por esa razón.
Ok, y por ejemplo, en este caso que nos estás contando, ¿qué pasó con la chica? O sea, ¿qué pasó cuando llegó su cumpleaños? ¿Qué ocurrió? No, me la trajeron pues, entonces se empieza con ella un proceso de sanación primero, ¿sí? Desde el vientre, la niñez, los abusos, y ahí sigue. Ok, Eso es un bueno, ejemplo, porque ella... Ujú. ok. Tú dices que ya has tenido la oportunidad de intervenir más o menos unos 200 casos, ¿sí? En estos Más, tres. yo creo que son por ahí 220, 250. Ok. Eh, Cuéntanos un poco como ese balance, más allá de las cifras. O sea, cuando la persona llega, o sea, cuando la persona termina su proceso, ¿qué has logrado en esas intervenciones, Mariana? Sí llegan muchas mujeres con temas de problemas emocionales, de falta de autoestima. Entonces es impresionante porque uno las ve en las primeras intervenciones, son llorando, yo no valgo para nada. Hay un caso muy impresionante que es el de Cari. Es hermoso que yo incluso en la segunda parte de mi testimonio, ella sale contando su experiencia en Interviniendo con Fe. Ella dura 16 años con un maltratador, con un hombre agresivo que le pegaba, la insultaba, ella tenía todos los tipos de maltrato con él. Y ella llega una semana una semana después de haber terminado con él. Entonces, la autoestima la tenía completamente por el piso, y yo empiezo con ella, con mucho amor. Es que el Señor es el que ha hecho todo para mí. El Señor es una cosa impresionante. Está vivo. Es una locura, está vivo. Yo simplemente, como digo, yo soy la trabajadora de Él, es que Él es el jefe, Él las trae, porque yo siempre le hice al Señor. Yo tengo una ejaculatoria hace 7 años personal, que el Señor, ayúdame a ayudar, ¿sí? Y eso se ha hecho vivo en todo mi quehacer y en Interviniendo con Fe. Yo le dije, si ella me decía, yo no valgo para nada, a mí nadie me va a querer, y yo le dije, confíe, mi hija, por Dios. Ella se suelta, se descarga, y, ¿cómo te parece? Que en febrero se casa con un hombre maravilloso y me va a invitar al matrimonio. No terminaríamos de hablar de las cosas tan hermosas que se ven en Interviniendo con Fe. Ok. Bueno, y si la gente te quiere contactar, ¿dónde te buscan? ¿Tienes en redes sociales? ¿En dónde te pueden ubicar, Mariana? Sí. Interviniendo con Fe en el momento tiene Instagram, correo y un número de celular que lo maneja pues la que me ayuda con las citas, ¿sí? En página se está creando. Es 311-373-0407. Ok. Digamos, ¿estás dispuesta a colaborar a todo tipo de, fundamentalmente mujeres o también hombres? Porque No, la yo también intervención la es tengo. para todos. Claro, la intervención es para todos, pero yo le digo al Señor, mande el que usted sepa que le va a servir el proceso. Ok, ok. Bueno, entonces, pues ya saben, porque de todas maneras, pues el propósito de Soy Jesús, estoy vivo es que lo que tú dijiste, Jesús está acá con nosotros. Él nos está llamando, Él nos quiere ayudar, dejémonos ayudar. Entonces, por eso este espacio siempre tiene también un trasfondo social, ¿sí? Y es hacer esa labor, ese llamado y ese acompañamiento. Entonces, ya saben, si, tú estás en Antioquia, pero las intervenciones no necesariamente se tienen que hacer de forma presencial, se pueden hacer de forma remota, ¿cierto? ¿O cómo manejas No, eso? Interviniendo con Fe nace en la virtualidad, ¿sí? Incluso el logo es un circulito y un computador y dos personitas juntas, porque Ah, nace en la virtualidad. Sí, porque yo ok, atiendo casos de México, Estados Unidos, Bogotá, Tunja, Venezuela, entonces ahí me da para abarcarlos a todos de una manera más integral. Presencial, sí, lo que es empresas.
dar una charla, un taller en un colegio, sí, presencial, pero que se pueda hacer virtual también. ¿Sí me entiende? O sea, pero las atenciones individuales sí son 100% virtuales. Ok. Bueno, Mariana, desde tu experiencia, eh, contándonos de, digamos, teniendo en cuenta un poco lo que viviste cuando eras adolescente, cuando eras irreverente, cuando querías estar con la ombliguera todo el tiempo, mostrando tus fotos en redes sociales. Desde tu experiencia, Mariana, ¿qué mensaje le quieres tú mandar como joven a los jóvenes de hoy, a los adolescentes de hoy, tanto niñas como niños? ¿Por qué te lo digo? O sea, porque, por ejemplo, eh, en los colegios se habla mucho, sí, hay clases de educación sexual para los niños, pero no sabemos cómo las están encaminando, ¿sí? Entonces, desde tu experiencia, Mariana, ¿qué mensaje le tienes a los jóvenes, a los docentes, a los papás en ese tema, sobre todo el tema de la educación sexual? Bueno, en general, yo les quisiera decir algo y es que en la vida estamos acá para amar y servir a Dios. No hay más. No hay absolutamente nada más en la vida. Y qué bobada uno perder el tiempo en rebeldías, en groserías, en que me gustó, en que me miró. Si bien las hormonas hacen parte, pero los seres humanos y sobre todo los adolescentes, que también atiendo varios adolescentes, se dan cuenta cuando caen en un tema de que se acostaron con el novio, con la pareja o que consumieron pornografía y se dan cuenta del vacío tan grande que les queda. Pero cuando vemos que los 10 mandamientos que dicen no fornicarás, uno dice, ay, la religión. Entonces yo les digo, si ve cómo a pesar de que no lo dijera Dios, de que no fuera mandato de Dios, se cumple. Porque el Señor, los 10 mandamientos son como una forma de amar, como una forma de proteger, como una forma de que el Señor nos tenga en una burbuja. Entonces, hay una realidad y es que Dios está vivo, presente. La Virgen María lo está también. Entonces, ¿yo qué pienso de mi vida? ¿Será que pienso que no debo de rendirle cuentas al Señor? ¿Será que no me quiero dejar amar cuando es lo único que tengo? Entonces, no esperar que pase una tragedia, un dolor o una enfermedad para yo buscarlo enfermo o viejo, porque los mejores años son para Dios. Tú dices una tragedia. Tú que has tenido oportunidad de conocer testimonios de mujeres, de niñas que han vivido esa tragedia de un aborto. ¿Cómo queda una mujer después de un aborto? Sobre todo mental y emocionalmente y espiritualmente, ¿cómo queda? Una de las preguntas que yo hice de la tesis a las mujeres que abortaron, a 6, ellas definían el aborto, yo decía, defínalo con una palabra: oscuridad, infierno, muerte, dolor, ganas de morir. ¿Sí? Ellas lo describían de esa forma. Eso es una tragedia. El aborto, Dios mío, no solo mata al ser humano, mira que ya se están quejando de la falta de natalidad, sino que mata la conciencia y el corazón y las hace sentir miserables. Pero por eso el Señor también da su misericordia, muy grande, muy grande. Por más feminista que sea una mujer, si incurre en una práctica de estas, la mujer sigue con sus convicciones feministas o eso la cambia. Lo que pasa es que las consecuencias del aborto pueden ser a largo o a corto plazo. O sea, como la que le digo, ay, Dios mío, ¿yo qué hice? Qué cosa tan horrible, no. Como la que pueden pasar 15, 20 años. Entonces, no se sabe porque las consecuencias son a corto o largo plazo. Pero de todas maneras, la persona nunca vuelve a ser la misma.
No, Ni hay con un las mismas. documento, no, hay un documento que está público que se llama ¿Cómo cambia el aborto el cerebro? Y es de una señora, una investigadora catedrática, de ella estudió de todo, y ella dice, usted puede ser china, judía, no creer en nada, pero el aborto le modifica el cerebro, ¿sí? La memoria emocional. Lo que pasa es que la mujer entonces empieza a sufrir de iras o a tener pensamientos suicidas y no lo va a asemejar con el aborto porque es algo que va a guardar, ¿sí? Pero se le va a manifestar en otras cosas. Okay. ¿No recuerdas cómo se llama el documento? Se llama ¿Cómo cambia el aborto el cerebro de la mujer? Ok. ¿Tienes el dato de la autora o lo buscamos así? Se llama Natalia López Moratalla. Ok. Bueno, ya estamos terminando, apreciada Mariana. Y veo que ahí atrás tienes la imagen de Santa Teresita de Lisieux. Tienes un cuadro sobre Santa. Sí, ahí veo a Santa Teresita y tienes a Santa Teresa. Santa Teresita del Niño Estas son Jesús. unas imágenes de Edith Stein. Esa es Edith Stein, Santa Teresita la tengo por allí. Edith Stein, entonces Edith Stein y Santa Hildegarda, que son estas dos. La doctora de la iglesia. Son las patronas de Interviniendo con Fe. Ok. ¿Por qué ellas las patronas? ¿Por qué las escogiste como patronas? Escogí a Edith Stein porque ella siempre se preocupó por la mujer. Y tiene un libro que se llama La Mujer, que estudia completamente todo. Pues ella es una filósofa judía que murió en los campos de concentración nazi. Se convirtió, era judía, filósofa y feminista. Y tuvo una conversión al catolicismo y murió en un campo de concentración nazi siendo carmelita. Ok. Y después que era, y empezó el proceso de beatificación, canonización, sí, ¿no? Y después empezó un proceso de beatificación y es demasiado una mujer demasiado instruida en todos esos temas. Y Santa Hildegarda porque tiene temas como la psicoterapia, cómo vencer la tristeza. Ok, ya, bueno, me surge esta pregunta antes de terminar y es, digamos desde tu experiencia, ¿tú misma incurriste de pronto en algunas cosas de la nueva era o algo así para sanar? ¿O te han llegado personas que han incurrido en prácticas de nueva era para sanar? Y que esto O sea, que yo de temas de nueva era, sí, para por mis ejemplo, procesos de sanación. yoga, meditación, esas cosas, o sea, que tú antes de tu carrera, antes de este camino de la fe y todo eso, ¿te fuiste en algún momento por esa vía? No. O sea, ¿me gustaba que fuera a caer directamente? No. Pero me gustaba el tema de los indígenas, ¿sí? Incluso una vez nos hicieron un baño ahí, pero no porque yo fui, sino porque en la universidad nos llevaron a tener ese acercamiento con la comunidad. Okay. Pero que me fuera a gustar que me leyeran la carta o el tabaco o el sobaco, nunca. No. Gracias a Dios infinito. Eso jamás. Y menos en los procesos míos de acompañamiento, porque yo lo busco todo. Incluso los ejercicios que yo mando para el manejo de emociones es basado en un psiquiatra jesuita. Entonces, cuido con el alma todas las personitas que llegan interviniendo conmigo. Que se han llegado muchas, claro, han ido de angeólogas, han pagado, Dios mío, demasiados especialistas también que hagan regresiones, que hagan eso y terminan peor. Peor, eso sí es cierto. Bueno, por último, Mariana, ¿cómo ha sido tu experiencia ante Jesús Eucaristía? ¿Y has evidenciado que ahí también Jesús está vivo en la adoración eucarística? Es impresionante porque cuando yo empecé el proceso de la conversión, fui a 2 horas santas.
¿sí? Y en las dos me dio una cosa que yo pensaba que yo me iba a morir. Y resulta que me daba algo tan fuerte como en la cabeza que yo empezaba a sudar frío y no podía sostenerme. Eso me dio 2 veces en 2 horas, en 2 jueves eucarísticos. Y yo hablo con un misionero comentándole lo que me había pasado y él me dice que el Señor me estaba limpiando como de las impurezas del cuerpo, ¿sí? Y ha sido muy hermoso, es una cosa muy impresionante. Okay. Bueno, Mariana, entonces, para finalizar, cuéntale a la gente por qué Jesús sí está vivo en el Santísimo Sacramento del altar y en nuestra vida todos los días. Jesús está vivo porque si no estuviera vivo nosotros no estuviéramos acá, empezando por eso. Nuestra vida adquiere sentido porque Jesús está presente y es tan hermoso, tan sencillo y tan humilde que se hace chiquito. Por eso uno no puede aspirar cosas que yo quiero ser así, que yo quiero ser así, si Él mismo nos enseñó desde su nacimiento que se hace chiquito, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible que todo un Dios esté en un pan? ¿Cómo es posible que todo un Dios hubiera nacido en un pesebre? ¿Sí? Entonces, Jesús está vivo y es que no, está más vivo que nosotros. O sea, yo no sé cómo explicarlo. O sea, está tan presente, escucha cada cosa y así usted no lo hable, Él escucha su corazón. Porque el Señor ha dado respuesta a anhelos de mi corazón que yo no se los he contado a nadie. Interviniendo con fe es uno de ellos. ¿Cómo querer yo ayudar, pero siendo trabajadora social y siendo misionera? Él escucha, Él nos ama, es un papá. Bien. Pues Mariana, querida, te agradezco infinitamente por habernos acompañado, por haber compartido tu testimonio con nosotros, por interviniendo con fe, porque de todas maneras también es un camino de esperanza y es una puerta de ayuda para todas las personas de pronto que estén atravesando por situaciones difíciles. Aquí vamos a recordar tus datos, dónde te pueden ubicar. Y bueno, no, pues a ustedes, audiencia querida, gracias por seguirnos, por compartir estos programas y por recordar que Jesús está vivo y nos espera siempre en el sagrario. Nos estaremos viendo en los próximos días con un nuevo testimonio y recuerden que Jesús está vivo. ¿Alguna vez has pensado en escribir el libro de tu vida, tu familia, de tus padres, de tu empresa, de un ser querido, pero no sabes cómo hacerlo? No tienes que ser un personaje famoso o reconocido para tener tu propia biografía. Eso es un mito. Tampoco tienes que disponer de una fortuna para hacer ese sueño realidad. Mi emprendimiento, Biografías Personalizadas, te facilita las cosas. ¿Cómo hago tu biografía? Muy sencillo, en 3 pasos. 1. Programando sesiones de entrevistas que ahora se pueden hacer incluso por videollamadas. 2. Recopilando el material gráfico y documental que guardas como un tesoro. 3. Bajo un contrato de confidencialidad. Así elaboro tu biografía, en edición impresa y digital de la mayor calidad. Contáctame, soy Marcela Aranguren Riaño, comunicadora social, periodista y escritora. Aquí te dejo mis redes sociales para que te comuniques conmigo y te pueda ampliar la información sobre las biografías. ¿Te gustó este testimonio? Házmelo saber con un me gusta. Para conocer nuevos e interesantes testimonios y milagros del amor de Dios, te invito a suscribirte y a compartir los videos para que el mensaje de Jesús llegue a miles de corazones que buscan esperanza.